Él caminaba sangrando en el asfalto mojado y me pidió un ride. Aquella noche, Ramón apenas quería avanzar unos kilómetros más, pero no imaginó que al frenar por un desconocido estaba abriendo la puerta a una bronca que no era suya, y quizá también a una verdad que llevaba años esquivando. Porque en la carretera la neta es que nada es casualidad, y ese encuentro, tan pinche extraño como inevitable, iba a empujar su vida hacia un rumbo del que ya no habría vuelta atrás. El motor de la mula rugió como un trueno ahogado en medio del amanecer gris. Ramón apretó los dientes mientras giraba la llave por segunda vez. El frío del sur le calaba los huesos y la vieja Scania 113 resoplaba como si también estuviera harta de cargar con tanto peso físico y emocional. «Órale, cabrona, no empieces con tus cosas», murmuró, golpeando suavemente el tablero. Arrancó por fin. El humo del escape se mezclaba con la neblina baja sobre la Ruta 40, esa cinta interminable que cortaba la Patagonia como una cicatriz en la piel de la tierra. La radio apenas zumbaba con estática. Ramón no se molestó en cambiarla. El silencio le sabía familiar. Kilómetro tras kilómetro, los parches de asfalto pasaban como fantasmas bajo las luces del camión. Adentro, el calor apenas empezaba a empujar el frío hacia afuera. En el asiento del copiloto, un termo de mate bien cebado y una caja con empanadas de carne, frías pero chidas para el camino. Pasaron 2 zorros cruzando, luego nada, ni un alma. El parabrisas vibraba con el ritmo monótono del limpiaparabrisas y la lluvia fina comenzaba a repiquetear como dedos impacientes. Ramón encendió un cigarro, el primero del día. Le temblaba un poco la mano, no de miedo, de costumbre. A los 62, después de 4 décadas de carretera, ya no había mucho que lo sorprendiera. Había visto de todo: accidentes, asaltos, almas en pena y hasta políticos pidiendo ride. Pero ese día, ese pinche día venía cargado con algo raro. Lo sentía. Giró en una curva ciega bajando una pequeña pendiente y ahí lo vio. Un bulto en el arcén, a unos 100 metros. Primero pensó que era un perro atropellado. Luego se enderezó y caminó. Cojeaba. Una figura flaca, empapada, tambaleándose bajo la lluvia como si el viento lo fuera a tirar en cualquier momento. Ramón frenó de golpe. Las llantas chillaron. El camión bufó como bestia herida. ¡Chingada madre!, soltó, agarrando el volante con fuerza. No bajó enseguida. Observó por el retrovisor. El tipo seguía avanzando hacia él, despacio. Cuando estuvo más cerca, Ramón vio el detalle que lo congeló. Sangre. En la camisa, en el brazo, en el rostro. El morro estaba hecho garras, golpes, sangre, miedo. Ramón bajó la ventanilla apenas. «¿Qué te pasó, cabrón?». El joven no respondió. Tenía los labios partidos y los ojos desenfocados. Se sujetaba un costado del abdomen. Con la otra mano sostenía una mochila. «Neta, necesito llegar a Mendoza, por favor, no me dejes aquí». Ramón tragó saliva. El corazón le golpeaba el pecho. No era miedo, era otra cosa. Una alarma vieja, enterrada, sonando desde adentro. Silencio. «Súbete, pero no intentes nada raro». El muchacho asintió. Subió lento, como si cada movimiento le costara el alma. Cerró la puerta sin decir nada más. Ramón volvió al volante, puso primera y arrancó. Pero algo ya había cambiado. No en el camino, en él. Porque esa noche, entre la lluvia, la sangre y los silencios, Ramón no solo levantó a un desconocido, levantó una historia que iba a hacerlo mirar su vida con otros ojos. Ramón no dijo nada durante los primeros kilómetros. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran entrar, como si la tormenta tuviera algo que decir. El motor seguía rugiendo parejo, pero el silencio dentro de la cabina pesaba más que cualquier carga. El morro a su lado se aferraba a la mochila con una mano temblorosa. Su respiración era corta, como si le costara mantenerse consciente.
¿Te madrearon o qué?, preguntó Ramón sin apartar la vista del camino. El joven no contestó, solo bajó la mirada. Mira, no me interesa meterme en broncas. Si traes algo chueco, me avisas de una vez. No robé nada, dijo al fin con voz ronca. No maté a nadie. Ramón lo miró de reojo. Las luces del tablero le pintaban la cara pálida, mojada, con sangre seca pegada al cuello. Un chamaco, no pasaba de los 20. ¿Cómo te llamas? Darío. ¿Y qué chingados haces sangrando en mitad de la ruta? Darío dudó. Se acomodó en el asiento con dificultad. Soltó un suspiro. Me escapé. No tenía a dónde más ir. Tenía que salir de ahí. Ramón volvió la vista al camino. La respuesta no le decía nada, pero el tono, ese tono lo conocía. Era el de alguien que ya se había resignado a lo peor. Durante unos minutos solo se escuchaba la lluvia y el rechinido del limpiaparabrisas. Ramón encendió otro cigarro y le ofreció uno al muchacho. Darío lo rechazó con un gesto leve. ¿A dónde vas?, preguntó Ramón. A Mendoza. Mi hermana está allá en un hospital. Ramón asintió sin decir nada. Ya había pasado por ahí otras veces. Sabía que había varios hospitales grandes en la ciudad, pero algo no terminaba de cuadrarle. El morro no parecía un enfermero ni un visitante común, parecía un fugitivo. ¿Y qué traes en esa mochila que la abrazas más que a tu madre? Darío apretó la boca y giró la mochila hacia su pecho. Ramón entendió el mensaje. Por ahora, no iba a decirle nada más. Mira, Darío, yo te subí porque no soy un cabrón frío, ¿ok? Pero te aclaro algo, si se me sube la bronca, te bajo en el primer pueblo, llueva o truene. El joven asintió sin mirarlo. Gracias por no dejarme ahí tirado. Ramón quiso responder algo duro, pero no pudo. Había algo en ese agradecimiento que lo desarmó. Tal vez porque nadie le decía gracias desde hacía años. O tal vez porque esa escena, ese morro mojado y herido, le removía recuerdos que prefería no tocar. El camión siguió su marcha por la ruta desierta. A lo lejos, un rayo iluminó el horizonte y por un instante todo se volvió blanco. Luego vino el trueno, seco, poderoso. Darío se estremeció. ¿Traes frío?, preguntó Ramón, bajando el volumen de la radio que apenas chispeaba. Un poco. Ramón sacó una manta vieja de detrás del asiento y se la pasó sin decir palabra. El joven la tomó con torpeza, murmuró un gracias casi inaudible. Había algo raro en todo eso, algo que iba más allá de la sangre o la lluvia. Era como si esa noche hubiera empezado con un camino y estuviera llevándolos por otro totalmente distinto. Ramón lo supo en ese momento, aunque no lo aceptara. Ese viaje ya no era solo suyo. El camino seguía estirándose bajo la lluvia y la cabina se llenaba de ese vapor espeso que empaña los vidrios y las ideas. Ramón bajó un poco la ventanilla. El aire frío entró de golpe, pero le ayudó a despejar la cabeza. Darío no había dicho una palabra más desde el último gracias. Iba recargado contra la puerta, con los ojos entrecerrados, pero no dormía. Ramón lo sabía, porque cada vez que la mula pasaba sobre un bache, el muchacho apretaba la mochila con más fuerza. ¿Te duele mucho?, preguntó Ramón sin mirar. Darío asintió con un gesto lento, sin abrir los ojos. Traes el costado bien jodido. Si necesitas que paremos en algún hospital, dilo de una vez. No puedo. La respuesta fue seca, rápida. Ramón frunció el ceño. Ahí estaba otra vez esa pinche sensación en el pecho. Algo no encajaba. No era solo miedo, era otra cosa, una urgencia escondida. Como cuando alguien huye, pero no corre por su vida, sino por la de alguien más. ¿Qué traes ahí, Darío? El joven abrió los ojos. Lo miró por primera vez con claridad, directo. No dijo nada, pero ese cruce de miradas tuvo peso. ¿Me estás usando, morro? Darío bajó la vista. Sus dedos apretaban la cremallera de la mochila con nerviosismo. No la abría, no la soltaba. No te estoy usando. No más. Necesito llegar. No tengo otra forma.
El tono no era desafiante, pero tampoco era suplicante. Ramón lo reconoció. Era el tono de alguien al borde de una decisión, al borde de perderlo todo. Mira, si me estás metiendo en algo pesado, al menos dime a qué me estoy arriesgando, porque no soy tu papá ni tu salvador, pero tampoco soy un cabrón que abandona. Darío tragó saliva. Parecía debatirse consigo mismo. No es lo que piensas. ¿Y qué chingados pienso, según tú? El silencio volvió a instalarse, pero ahora no era un silencio muerto. Era uno cargado, vivo, tenso. Ramón prendió la radio para romperlo, pero solo salieron zumbidos. La volvió a apagar. ¿Cuántos años tienes, Darío? 20. Bueno, casi. Pareces de menos. Una curva los obligó a bajar la velocidad. El viento golpeaba fuerte, sacudiendo la mula. Ramón encendió las luces altas y bajó a segunda. «Mi hijo tendría tu edad», dijo sin pensarlo mucho. Darío lo miró de reojo. «¿Ya no se ven?» «No, hace años que no lo veo. Ni me llama, ni sé en dónde anda. Creo que ni me quiere ver». El joven asintió en silencio. Por un momento, algo se quebró entre ellos. No se rompió, pero sí se agrietó ese muro invisible que los separaba. «Yo tampoco tengo a nadie», murmuró Darío apenas audible. «Solo a ella». «¿A quién?» «Mi hermana». Ramón no respondió, pero sintió que algo se había soltado, como si una pieza pequeña se hubiera movido dentro de una máquina vieja. Todavía no entendía el mecanismo, pero ya sabía que ese morro no era solo un herido más en la ruta. No, ahí había historia. Y esa historia, lo quisiera o no, lo estaba arrastrando. La lluvia empezaba a calmarse, pero el cielo seguía igual de cargado. Ramón dejó que la mula rodara a ritmo lento, como si el camión también necesitara pensar. En el retrovisor apenas alcanzaba a ver las líneas borrosas de la ruta desapareciendo tras ellos. Frente a él, kilómetros de nada, puro campo mojado, árboles retorcidos por el viento y postes de luz que parpadeaban de vez en cuando como si fueran señales Morse. Darío se había quedado dormido, o algo parecido. Respiraba con dificultad, abrazado a esa mochila como si adentro llevara una vida entera. Ramón lo miró de reojo y soltó un suspiro largo, un recuerdo, de esos que uno guarda bien al fondo. Le cruzó el pecho sin pedir permiso. Fue hace más de 20 años. También llovía. Iba por una ruta de tierra en Salta, rumbo a una entrega de harina, y ahí, en una curva maldita, encontró una camioneta volcada, gente tirada, sangre, gritos. Él se bajó, trató de ayudar, pero uno de los chicos ya no respiraba. Tenía la edad de su hijo en ese entonces, y Ramón no pudo hacer nada. «Llegaste tarde, patrón», le dijo un policía que llegó después. «Pero al menos lo intentaste». Esa frase se le quedó clavada. «Llegaste tarde». Desde entonces había frenado muchas veces en la ruta. A veces para ayudar, a veces solo para asegurarse de que no estaba dejando a alguien atrás. Era un código no escrito, pero todos los de la carretera lo conocían. Si puedes parar, paras. Y si no, te muerdes la conciencia. Ramón lo sabía, y por eso no había dejado a Darío ahí tirado. El morro se removió en el asiento. Soltó un gemido bajo. Ramón le echó otra mirada. Tenía la cara sudada, a pesar del frío, y un color raro en la piel. No era normal. «Carajo», murmuró Ramón, más para sí que para él. «Traes algo más que una cortada, ¿verdad?» Sin pensarlo mucho, Ramón orilló el camión en un ensanchamiento de la ruta. Apagó el motor. Encendió la luz de la cabina. Darío abrió los ojos, confundido. «¿Qué pasa? Enséñame la herida». No, está bien, no es nada». «No mames, estás sudando frío. A ver, quítate la chamarra». Darío dudó, pero algo en la voz de Ramón lo hizo obedecer. Se abrió la chamarra con dificultad. La camiseta estaba empapada en sangre seca y nueva, pegada al costado. Cuando Ramón la levantó un poco, soltó un bufido entre dientes. «Tienes una rajada fea, chavo. Esto no es de una caída». «¿Quién te hizo esto?»
Darío no respondió. Solo volvió a abrazarse, cerrando la chamarra de nuevo. «¿Y si te infectas, qué vas a hacer? ¿Morirte antes de llegar?» El muchacho bajó la mirada. Ramón lo observó unos segundos, apretando el volante como si eso le ayudara a pensar. «Mira, yo no sé en qué estás metido, pero tampoco puedo dejarte botado, no otra vez». «¿Otra vez?» Ramón no contestó. Encendió el motor otra vez, giró el volante y volvió a meterla a primera. «Aguanta, vamos a seguir. Pero si veo que te pones peor, te llevo al primer hospital, digas lo que digas». «¿Estamos?» Darío asintió en silencio. Mientras la mula volvía a rugir y tragarse el asfalto mojado, Ramón lo entendió con más claridad. Ya no era solo una buena acción. Algo de su pasado estaba pidiendo revancha. Y este pinche viaje podía ser la última oportunidad de saldar una deuda que llevaba años arrastrando. A media mañana, el cielo seguía encapotado, pero la lluvia ya solo era un recuerdo pegajoso sobre el parabrisas. Ramón necesitaba café, uno bien cargado, y el morro necesitaba comida caliente y un baño mínimo. Vieron el letrero oxidado desde lejos. Parador Don Leo, comida casera y baños limpios. Sonaba prometedor. Ramón metió el camión en el patio de tierra y estacionó junto a un bus de turismo varado. «Vamos», dijo echando un vistazo a Darío. «Píntate de normal, nada raro». Darío asintió, bajándose despacio con la mochila colgada al pecho como si le colgara el alma. Adentro el lugar olía a pan recién horneado y grasa recalentada. Había unas 10 mesas, todas medio ocupadas. Ramón eligió una al fondo donde pudiera ver la puerta y de paso controlar a su acompañante. La tele vieja, colgada en la esquina, pasaba las noticias con el volumen bajo. «2 cafés, doña», pidió Ramón a la moza, una mujer grande con mandil de flores. «Y si hay milanesa con papas, tráigame una que huela a verdad». «Va una doble, y para el muchacho lo mismo». «Sí», contestó Ramón antes de que Darío dijera nada. «Igual». Mientras esperaban, Ramón se dedicó a observar. Costumbre vieja de la ruta. Antes de tragar, uno escanea el terreno. Fue entonces cuando la puerta sonó con el tintineo del metal y entró un gendarme. Uniforme verde oliva, cara seria, empapado hasta las botas. Se sacudió la gorra y saludó al dueño con la confianza de quien ya conoce el lugar. Ramón lo notó al instante. Darío se puso rígido. Bajó la vista al plato vacío y le temblaron los dedos sobre la mesa. La mochila, como siempre, pegada al pecho. «No te muevas», murmuró Ramón, apenas abriendo los labios. «Come, no lo mires». El gendarme se sentó a 2 mesas de ellos. Pidió un mate cocido y un sándwich. Prendió la tele con el control que le trajo el mozo y subió el volumen. «Se reportó esta madrugada un robo con violencia en las afueras de El Maitén», decía la reportera en la pantalla. «Un joven fue visto huyendo del lugar con una mochila después de enfrentarse con un hombre que resultó herido. La policía no ha confirmado su identidad». Ramón tragó saliva. Giró lentamente la cabeza hacia Darío. «¿Fuiste tú?» «No fue como dicen», susurró el muchacho apenas audible. «No fue así». Ramón le sostuvo la mirada un segundo más. El gendarme no los miraba. Parecía más concentrado en untar su sándwich con mayonesa que en otra cosa. «No me hagas quedar como un pendejo, Darío», dijo Ramón, esta vez con un tono que raspaba, «porque si la estás cagando, me vas a arrastrar contigo». «Lo juro, Ramón, yo no quería, solo tenía que irme». «¿Tenías? ¿De dónde?» Darío se quedó callado. La moza llegó con los platos justo en ese momento. Ramón le agradeció con una sonrisa forzada. «Come y no levantes la vista. Si nos pregunta algo, tú eres mi sobrino». «¿Va?» Darío asintió y empezó a comer con manos temblorosas. Ramón lo observó en silencio con la cabeza llena de ruido. Ya no era compasión, era un torbellino de dudas, de miedo también, pero algo lo tenía ahí todavía. Algo que le decía que esa historia, por sucia que fuera, merecía al menos ser escuchada hasta el final. Y aunque no lo admitiera todavía,
Algo de ese morro lo estaba obligando a mirar dentro de sí mismo, y no le gustaba lo que empezaba a ver. Ramón tragaba el café como si fuera agua bendita. El calor le bajaba hasta el estómago, pero la tensión no se iba. Darío seguía ahí, comiendo a medias, con el tenedor temblándole entre los dedos y la mirada fija en el plato. El gendarme, mientras tanto, ya se había terminado su sándwich y ahora hablaba con el dueño del parador, relajado, como si no cargara un arma al cinto. Ramón no se fiaba. Esos tipos parecían distraídos, pero tenían el radar encendido. Uno no pasa tantos años en la carretera sin aprender a leer miradas, gestos, pausas. Y ese cabrón del uniforme tenía algo en la forma de observar el lugar, como si estuviera esperando a que algo saltara. «¿Qué fue lo que hiciste, Darío?», susurró Ramón entre dientes, sin dejar de mirar su taza. «Ya te dije, me fui. No podía quedarme». «No me alcanza con eso, morro. ¿Te llevaste algo? ¿Golpeaste a alguien?». Darío negó con la cabeza, pero no abrió la boca. Ramón apoyó el codo en la mesa y se inclinó un poco más. «Mira, yo no soy juez ni cura, pero si tú estás corriendo de algo más pesado que una bronca familiar, tengo derecho a saber. Me estás metiendo, ¿me entiendes? Solo tomé lo que era de ella», dijo finalmente Darío, sin levantar la mirada. «De mi hermana, nadie iba a dárselo, nadie la iba a salvar». Ramón quiso decir algo, pero en ese momento notó el movimiento. Por la ventana, el gendarme había salido al patio. Caminaba lento, casual, se detuvo frente al camión y sacó una libreta. Ramón lo observó con el ceño fruncido. Lo vio anotar algo. Se acercó a la parte trasera, miró las placas. Lo anotó también. «¡Chingado!», masculló Ramón. «¿Qué pasa?». «Nos está apuntando. Ya tiene los datos del camión». Darío se puso pálido. Ramón le sostuvo la mirada. «Si tenías dudas sobre contarme la neta, ya no tienes tiempo. Si ese cabrón se le ocurre pasarnos por el radio, en el próximo retén nos bajan a los dos. No puedo decirte más. Todavía no». «¿Todavía no? No estamos jugando a las escondidas, Darío. Esto es serio». El morro bajó la cabeza. Sus manos apretaban la mochila como si adentro llevara su última esperanza. «Si me cuentas lo que traes ahí y por qué todo esto, puedo ayudarte, pero necesito saber si te estoy defendiendo o si solo estoy atrasando lo inevitable». «Es por ella, Ramón», dijo con voz baja, casi un lamento. «Si no lo hacía, se moría. No me dejaron opción». Los ojos del muchacho estaban llenos de algo que no era miedo, era culpa, y eso hizo que Ramón se quedara en silencio. No era un delincuente, no lo veía así. Era otra cosa, un tipo que cruzó un límite por desesperación. El gendarme volvió a entrar al parador, habló con la moza y luego salió sin mirar a nadie más. Ramón respiró hondo, se levantó despacio, dejó el dinero sobre la mesa. «Vámonos», dijo sin más. Darío lo siguió sin hablar. Subieron al camión en silencio. Mientras salían del parador, Ramón revisó el retrovisor. El gendarme los miraba desde lejos, quieto, con los brazos cruzados. No dijo nada, pero Ramón sintió que algo estaba echado a andar, como un reloj que ya no se podía detener. La noche los alcanzó en una de esas áreas de descanso olvidadas, al borde de la ruta, con dos faroles fundidos y un baño que olía a años de abandono. Ramón apagó el motor y se recostó en su asiento, con el cinturón aún cruzándole el pecho. No tenía fuerzas para armar la litera, y el cansancio ya le apretaba los párpados. Darío estaba echado en el asiento del copiloto, encogido, cubierto con la misma manta vieja de siempre. La mochila seguía entre sus brazos, parecía un cachorro lastimado, uno que no confiaba en nadie, pero igual buscaba calor. El silencio se hizo denso, solo se oía el tic-tac del motor enfriándose y el viento que sacudía las ramas secas allá afuera. Ramón cerró los ojos, pero no durmió, no del todo. Su cuerpo pedía descanso, pero su cabeza seguía dando vueltas. La mochila, el gendarme, las placas anotadas, el dolor en el costado de Darío, las medias verdades. Y entonces lo escuchó.
Primero fue un murmullo, palabras apenas arrastradas. Ramón no abrió los ojos, solo afinó el oído. «No llores, ya casi llegamos». La voz venía de Darío. Dormía, pero hablaba. De esas veces en que uno sigue peleando por dentro. Ramón giró apenas la cabeza. «Te juro, no te voy a fallar». Su voz se quebraba. Era como si reviviera algo, como si una parte de él no hubiera salido de ese lugar del que huyó. Ramón sintió un nudo en la garganta que no esperaba. Conocía ese tono. Era el de alguien que carga con más de lo que debería. «Aguanta, Luli. Por favor, solo un poco más». Ahí estaba, la hermana. Ramón lo miró en la penumbra. Darío tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas rodaban lentas por sus mejillas. La mano apretaba la mochila como si adentro estuviera su vida entera, o peor aún, la de ella. Ramón tragó saliva, quiso moverse, sacudirlo, despertarlo, pero no lo hizo, porque en ese instante lo entendió todo sin necesidad de más palabras. Ese morro estaba jugándose el pellejo por alguien más. Y no porque quisiera, sino porque nadie más lo iba a hacer. Volvió a recargarse en su asiento, cerró los ojos. Pero ahora no era el cansancio lo que no lo dejaba dormir. Era otra cosa. Un recuerdo que volvía con fuerza. La última vez que su hijo lloró frente a él antes de largarse sin decir adiós. Ramón había sido duro, frío, como si ser hombre fuera a aguantar sin quebrarse. «Puras mamadas», murmuró para sí. «Puras pinches mamadas que uno aprende tarde». Aflojó el cinturón, estiró las piernas. No dijo nada más. Dejó que el silencio los envolviera de nuevo, pero ahora era distinto. Menos denso, más humano. Y mientras el viento sacudía la noche allá afuera, Ramón tomó una decisión que aún no sabía poner en palabras. Pero ya no iba a dejar a Darío solo. Pasara lo que pasara, ese viaje ya era de los dos. Y aunque no lo dijeran, aunque no se confiaran del todo, ya no podían soltarse. La mañana entró fría, con un cielo plomizo que no prometía nada bueno. Ramón se estiró dentro de la cabina y sintió el cuerpo entumido por la mala postura. Miró de reojo a Darío, aún dormido, la cabeza caída hacia un lado, la manta resbalada hasta el suelo, y la mochila, esa pinche mochila seguía ahí, apretada entre sus brazos. Ramón dudó. No era su estilo andar hurgando en lo ajeno, pero algo dentro de él le decía que ya no se trataba de respeto, era supervivencia. Si iba a seguir con ese viaje, necesitaba saber a qué se enfrentaba. Se inclinó despacio, con el cuidado de quien desarma una bomba. Acarició la mochila con la mirada primero, como si esperara que hablara sola. Luego, con movimientos lentos, la deslizó entre los brazos de Darío y la llevó hacia él. La abrió. Adentro, ropa sucia, una navaja, un frasco con vendas y una caja de cartón con el sello roto. La abrió también. Medicamentos, viales, etiquetas médicas, nombres que Ramón no conocía, pero que sonaban a cosas serias. Quimioterapia, decía uno. Otro era un inmunosupresor. «Chingá», murmuró Ramón, sintiendo que el estómago se le apretaba. Cerró la caja de golpe. «¿Qué estás haciendo?» La voz de Darío lo sorprendió. Despierto, con los ojos abiertos como platos y la cara pálida. El susto se le notaba en todo el cuerpo. «¿Qué es esto, Darío?», preguntó Ramón, levantando la caja. «¿De dónde salió esto? Teníamos que conseguirlo. No había tiempo. Ella ya no puede esperar. ¿De dónde lo sacaste?» «No te lo puedo decir». «No mames, ya me traes metido hasta el cuello y todavía me sales con secretos». «No es lo que piensas. No lo robé de una farmacia ni nada. Solo tomé lo que nos habían negado. Era para ella. No tenían derecho a dejarla morir». Ramón lo miró fijo. No era rabia lo que veía. Era desesperación. Culpa sí, pero también una convicción que dolía. «La estás tratando tú solo». «No, en Mendoza hay alguien, un médico. Lo encontré en línea. Dijo que podía ayudar si conseguía los medicamentos. Me dio la dirección, pero no teníamos cómo llegar. ¿Y tu hermana?» «Está con una vecina.
la señora Marta. Está esperando que yo llegue, que consiga el dinero y la atención. Está muy mal, Ramón. El silencio cayó como una losa entre los dos. Ramón se recargó contra el asiento respirando hondo. No sabía si gritar, si prender el motor o si bajarse a caminar hasta que se le enfriara el coraje. No por el chamaco, por el mundo, porque había que estar bien jodido para que un mocoso tuviera que hacer lo que hizo por salvar a su hermana. ¿Me vas a dejar aquí?, preguntó Darío con voz rota. Ramón lo miró. Le vio las ojeras, la herida todavía mal cerrada, los dedos aferrados a la manta como si ya supiera la respuesta. Pero no, Ramón no iba a dejarlo ahí. Todavía no. Apenas amanecía cuando vieron el retén. Ramón apretó el volante. Allá adelante, entre conos naranjas y luces intermitentes, 2 patrullas cortaban la ruta. Unos gendarmes hablaban con choferes mientras otros revisaban baúles, papeles y caras. «No digas nada», le soltó a Darío sin quitar los ojos del camino. «No te muevas. Si preguntan, eres mi sobrino. Te estoy llevando a Mendoza por trabajo. ¿Entendido?» Darío asintió pálido. «Si me miras raro, si tartamudeas, si haces un gesto que no cuadra, nos bajan a los 2. ¿Va?» Otro gesto. Afirmativo. Ramón tragó saliva. Bajó la velocidad. El corazón le golpeaba fuerte, pero la cara le seguía funcionando como siempre, impasible, seria, curtida por años de camino. Un gendarme le hizo la seña. «Buenas, jefe. ¿Documentos del camión?» Ramón entregó todo con una sonrisa forzada. «¿Viaja solo?» «Con mi sobrino», dijo, señalando con el pulgar a Darío. «Lo llevo a trabajar unos días a Mendoza. Anda medio delicado de salud, pero no quiere quedarse tirado en casa, bien terco como su papá». El gendarme asomó la cabeza. Miró a Darío un segundo más de la cuenta. Luego devolvió la mirada a Ramón. «Nombre completo del muchacho: Darío Herrera, hijo de mi hermano mayor». El oficial anotó algo en su libreta, dio un par de pasos hacia atrás y habló por radio. Ramón sintió el sudor frío bajarle por la espalda. «¿Algún problema?», preguntó fingiendo calma. «No, patrón. Solo estamos verificando unas placas. Ha habido varios reportes de robos en la zona. Procedimiento de rutina». Ramón sonrió con la boca, pero no con los ojos. Dentro todo era una alarma. 1 minuto más, 2. El oficial regresó. «Todo en orden, don Ramón. Puede seguir. Maneje con cuidado. Hay tramos con niebla más adelante». «Gracias, oficial. Que tenga buen día». Puso primera y salió despacio, sin acelerar de golpe. Cuando cruzaron el último cono, Ramón soltó el aire que había estado conteniendo sin darse cuenta. Pero no dijo nada. Darío tampoco. Kilómetros pasaron antes de que Ramón hablara. Y cuando lo hizo, no fue suave. «¿Entiendes el cagadero en el que me estás metiendo?» Darío no respondió. «Si esa mochila tiene más que medicamentos, si alguien más está buscando eso, yo también estoy en la mira. ¿Te queda claro? No tienes que seguir. Puedes dejarme. No te pedí nada más que un ride». «¿Y qué crees que es esto? Un Uber con caridad incluida». «Me mentiste desde el inicio, Darío». «No mentí. Solo no conté todo». «Es lo mismo, carajo». Silencio. Solo el motor y la ruta comiéndose los kilómetros. Ramón apretaba los dientes. No sabía si estaba más enojado con Darío o consigo mismo por haberlo dejado subir. «Yo no soy tu enemigo», murmuró Darío sin mirarlo. «Solo estoy tratando de cumplir una promesa, y yo solo estoy tratando de no joder mi vida por andar ayudando a quien no me cuenta ni la mitad». Después de eso, no hablaron más. El viaje siguió, pero algo entre los dos se había roto. Tal vez no del todo, pero sí lo suficiente para que el aire dentro de la cabina se volviera más frío que allá afuera. El paisaje corría a los lados como una película vieja. Árboles secos, campos vacíos, postes torcidos por el viento. Pero Ramón no veía nada de eso. Su cabeza estaba en otro lugar, en otro tiempo. Iban callados. El motor era lo único que rompía el silencio, y aún así parecía no ser suficiente para tapar lo que cada uno cargaba por dentro.
Ramón apretó el volante, los nudillos blancos. Darío dormía o fingía. La mochila seguía entre sus brazos como si fuera lo único que le daba sentido a estar ahí. Ramón lo miró de reojo y de pronto no vio a Darío. Vio a su hijo, Mateo, el mismo cuerpo flaco, la misma terquedad, la misma mirada de «yo puedo solo», aunque estuviera cayéndose a pedazos por dentro. La última vez que hablaron fue en esa misma mula. Mateo se había subido sin avisar, queriendo hacer un viaje con él. Duraron 2 días. 2. El tercero ya se estaban gritando. Ramón, como siempre, duro, seco, sin saber cómo decir «te quiero» sin sonar como un general. «No estás listo para este trabajo», le había dicho. «O sea que no soy suficiente para ti», le respondió el morro con los ojos rojos. No lo volvió a ver. Ahora lo tenía todo frente a él, como una pinche repetición de la vida, y no iba a cometer el mismo error. Apretó los frenos en seco. El camión chirrió y se detuvo a un lado de la carretera. Darío se despertó de golpe. «¿Qué pasa?», preguntó desorientado. Ramón lo miró con dureza. Ya no había paciencia en sus ojos, pero sí había algo más. Cansancio, de la ruta, de la vida, de no entender nunca lo suficiente. «Ya estuvo bueno, Darío». «¿Qué? O me cuentas todo, o aquí te bajas». El chico abrió la boca, pero Ramón levantó una mano. «No me vengas con que es por tu hermana, o que no puedes contarme. Ya te cubrí, te defendí, me la jugué contigo en un retén. Y aún así, no sé si estás cargando medicina o un cadáver». Darío tragó saliva. Se veía derrotado, como si esa fuera la última pared que podía trepar. «No quería meterte en esto», murmuró. «Pensé que si te contaba todo te ibas a largar, como todos. Ya estás grande pa' cuentos de miedo, chavo. Si querías cruzar medio país con ese cargamento, tenías que asumir lo que venía con él». Darío respiró hondo, bajó la mirada. Luego, por primera vez, soltó la mochila. La puso entre los dos. «Mi hermana se llama Luciana, tiene 14, le diagnosticaron leucemia hace 6 meses. La primera tanda de tratamiento la consiguió el hospital, pero después nos dijeron que ya no había más presupuesto, que si queríamos continuar, teníamos que buscarlo por nuestra cuenta». «¿Y los papás?» «Muertos, hace años. Nos crió una tía, pero la metieron en un lío y la encarcelaron. Solo quedamos ella y yo». Ramón no dijo nada. «Un señor de un centro médico me dio los nombres de los medicamentos. Dijo que si los conseguía y los llevaba a Mendoza, él se encargaba del resto. Robé parte del lote de una clínica privada. No hice daño a nadie. Solo entré, los tomé y salí corriendo». Se hizo el silencio. Ramón lo miró largo rato. Luego volvió a arrancar el motor. «Guarda eso y no vuelvas a mentirme». Darío asintió, pero esta vez no bajó la cabeza. Esta vez lo miró con algo parecido a respeto. Y Ramón por fin dejó de ver a su hijo en él, porque ya no lo necesitaba. Ese morro tenía su propia historia, y él, por primera vez en años, estaba listo para escucharla completa. La tormenta volvió con furia, como si el cielo también tuviera cuentas pendientes con la tierra. Ramón y Darío estaban detenidos bajo un refugio improvisado en una estación de servicio vieja, olvidada entre pueblos. Afuera, el agua caía como si el mundo se estuviera lavando a la fuerza. Adentro, el camión estaba apagado y la conversación que venía acumulándose desde kilómetros atrás, por fin reventó. «Te mentí en una cosa más», dijo Darío, apenas con voz. Ramón levantó la vista. Tenía un café frío entre las manos, pero ya ni lo sentía. «¿Y ahora qué, cabrón?». Darío tragó saliva. Lo dijo de una vez, sin pausas, como si fuera a vomitar la verdad antes de perder el valor. «No solo robé los medicamentos, me estaba escapando de mi padrastro. Ese cabrón nos pegaba, a mí, a Luciana. Una noche casi la mata. Yo lo enfrenté. Le pegué, me fui con lo que pude cargar. Él dijo que me iba a denunciar, que me iba a seguir. No sé si lo hizo». Ramón no dijo nada, solo lo miró.
El silencio era como una cuerda tirante entre ellos dos. La policía puede estar buscándome por eso también, agregó Darío más bajo. ¿Y lo dejaste vivo? Sí, pero no sé por cuánto. Ese hombre está loco. Ramón se levantó del asiento. Dio un par de pasos dentro del camión, como si necesitara moverse para no explotar. Se pasó las manos por la cara, como queriendo sacarse los años de encima. Chingao, Darío. No es que no quiera ayudarte, pero cada cosa que me dices me jala más profundo. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Darío bajó la mirada. No te pido que lo entiendas. Solo que me lleves hasta allá después. Puedes irte, como todos. Como todos. Sí, nadie se queda, Ramón. Nadie. Ramón lo miró. De verdad lo miró. Ese chamaco estaba roto, pero no solo por fuera. Lo habían dejado solo tantas veces que ya ni siquiera se sorprendía de la idea del abandono. Lo tenía asumido, como algo natural. Ramón volvió a sentarse, esta vez más cerca. Mira, Darío, yo no soy un héroe, ni tengo alma de mártir, pero tampoco soy un cabrón sin entrañas. No sé si lo que hiciste estuvo bien o mal, pero sí sé una cosa. Tú no tendrías que estar cargando con todo esto solo. Darío parpadeó. Por primera vez, sus ojos no traían rabia, traían miedo. Ese miedo hondo que solo tienen los que han visto lo peor en alguien cercano. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó. Ramón se acomodó el gorro. Afuera la lluvia golpeaba más fuerte. Lo que vamos a hacer es llegar a Mendoza, buscar a ese doctor, ver que tu hermana reciba lo que necesita. Pero a partir de ahora, si hay más verdades escondidas, me las dices ya. No en 3 kilómetros, no después de otro susto. ¿Va? Va, dijo Darío con un hilo de voz. Ramón miró por la ventana. La lluvia no paraba. El cielo no iba a dar tregua y el camino que tenían por delante era más incierto que nunca. Sabía que el siguiente pueblo podía tener un retén, que la policía podía estar buscándolos, que ayudar a Darío lo podía dejar metido en un problema legal, o peor, pero también sabía que dejarlo ahora sería como dejar morir algo de sí mismo. Volteó de nuevo hacia el chamaco, que limpiaba con la manga sus ojos, haciéndose el fuerte, y ahí estaba la pregunta. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te arriesgarías por un desconocido que carga secretos o seguirías tu camino solo? Déjame tu opinión en los comentarios, porque a veces la línea entre hacer lo correcto y salvarse uno mismo es más delgada que un suspiro bajo la lluvia. El camión estaba detenido junto a una gasolinera solitaria en medio de la nada. Las luces parpadeaban y solo se escuchaban los zumbidos de los focos viejos y el motor apagado de la mula que todavía guardaba el calor del viaje. Ramón estaba sentado afuera, sobre el escalón de la cabina, una botella de agua en la mano, el cigarro apagado en la otra. Miraba el vacío como si esperara respuestas entre los postes y la tierra reseca. Adentro, Darío dormía de lado, extenuado, la mochila a sus pies. Ramón no podía dormir. No todavía. En su cabeza la pregunta seguía golpeando como gotera en lámina vieja. ¿Y si lo entrego? Tenía la dirección del retén anterior. Podía dar aviso, decir que recogió al chamaco sin saber nada y que luego se dio cuenta. Podía limpiar su nombre, lavarse las manos, volver a su vida de rutas y entregas, pero no era tan fácil. Porque ya no se trataba solo de Darío. Era lo que él representaba, todo lo que Ramón había ignorado por años. Su propio hijo, las veces que eligió quedarse callado, la distancia que había crecido como maleza entre ellos hasta hacerse selva. Y ahí estaba él, con un muchacho herido, medio huérfano, medio fugitivo, completamente solo. Y Ramón con la opción de hacer lo que todos los demás ya habían hecho, abandonarlo. Se levantó y caminó unos pasos bajo las luces mortecinas. Sacó su teléfono, lo desbloqueó, buscó entre sus contactos. Ahí seguía. Mateo. No lo llamaba desde hacía años. No tenía idea si ese número seguía en uso. Ni siquiera sabía si quería que contestara.
Pero en ese momento, Ramón sintió que si podía hacer algo por Darío, también podía hacer algo por él mismo. Levantó el celular. El dedo temblaba sobre el botón verde y no lo presionó. No todavía, porque antes de hacer las paces con su pasado, tenía que cerrar lo que había comenzado en esta ruta. Volvió al camión, miró a Darío, roncando bajito, con la cara medio oculta entre los brazos. Se veía más niño que hombre, más cansado que culpable, y ahí Ramón tomó la decisión. No iba a entregarlo. Subió a la cabina, encendió el motor, despacio. Darío despertó al sentir el movimiento. ¿Ya?, preguntó con la voz ronca. Sí. ¿A dónde? A Mendoza. ¿A dónde dijiste? Darío lo miró confundido, casi como si no creyera lo que oía. ¿No me vas a entregar? No, eso no me toca a mí. Entonces, ¿por qué lo haces? Ramón arrancó, sacó el camión de la gasolinera con calma, como si cada metro que avanzaba fuera una decisión confirmada. Porque alguien tiene que romper el círculo, porque la justicia vendrá después, morro. Pero primero hay que salvar a tu hermana. Darío no respondió, solo se recostó contra la ventana, y por primera vez en mucho tiempo dejó caer la mochila sin miedo. La ruta volvió a tragarse la noche, pero esta vez el silencio dentro de la cabina no era de tensión, era de entendimiento. Ramón no sabía qué iba a pasar más adelante, si los iban a detener, si el padrastro aparecería, si todo se les iba a caer encima. Pero sí sabía algo, no se iba a arrepentir de haber elegido el lado correcto de la historia. Y mientras el horizonte se abría frente a ellos como una promesa turbia pero posible, Ramón volvió a pensar en su hijo. Tal vez todavía había tiempo de hacer las cosas bien. Tal vez, después de todo esto, podría marcar ese número. Y por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan solo en la carretera. Tomaron una salida hacia caminos secundarios. Ramón no lo dijo en voz alta, pero ya no confiaba en seguir por la nacional. Si había alertas, si alguien los buscaba, ahí era donde los agarraban. Así que eligió la ruta larga, la más vieja, la más olvidada. El paisaje cambió. Menos luz, más curvas, más baches. El pavimento desaparecía por tramos y la mula se quejaba con cada golpe, pero avanzaban, lentos pero firmes. La lluvia volvió, esa insistente, fina, que no hace escándalo pero lo empapa todo. ¿No te arrepientes?, preguntó Darío de pronto. ¿De qué? De seguir. Ramón soltó una risa corta. De tantas cosas me podría arrepentir, morro, pero de esta no, todavía no. Y siguieron, bajo el agua, sin certezas, pero juntos. Horas después, la mula se detuvo en un cruce de caminos. Ramón bajó a revisar una llanta que venía perdiendo presión. Darío sacó 2 empanadas frías que habían quedado de la última parada. Nos las dividimos, dijo, ofreciéndole una. Ramón la aceptó. El pan estaba duro, pero el hambre no se quejaba. ¿Siempre has manejado camión?, preguntó Darío con la boca llena. Desde los 23. Mi jefe tenía una empresa chiquita. Me enseñó lo básico. Lo demás lo aprendí a punta de errores y caminos. ¿Y tu familia? Silencio. La tenía. La tengo, creo. Un hijo. ¿Se llevan? No nos hablamos hace años. ¿Por qué? Ramón lo pensó un segundo. Porque cuando era joven, creí que ser hombre era no mostrar debilidad, y él necesitaba un padre, no un sargento. Darío lo miró, sin decir nada. Ojalá todavía esté a tiempo, agregó Ramón bajito. Avanzaban por un tramo de tierra cuando la mula se hundió en un bache traicionero. Ramón maldijo, bajó a revisar y terminó cubierto de lodo hasta las rodillas. «¡Pásame la linterna, chingá!», gritó. Darío bajó corriendo, pero resbaló y cayó de espaldas directo al barro. Por un segundo los dos se miraron. Ramón con la linterna en alto, Darío empapado y con la cara embarrada. Y estallaron en risa. De esas que no se pueden controlar, de esas que limpian por dentro. «Te ves como un soldado derrotado, cabrón», dijo Ramón entre carcajadas. «Y tú como un árbol viejo que se olvidó cómo caminar».
Siguieron riendo mientras sacaban la mula del bache. Fue la primera vez que la tensión se quebró de verdad, que dejaron de ser un chofer y un pasajero y empezaron a ser algo más. Esa noche, el cielo se despejó un poco. Ramón encendió la radio. Una canción vieja empezó a sonar, Samba para olvidar. Mercedes Sosa llenó la cabina con su voz suave, desgarrada. Darío la escuchó en silencio. Mi mamá ponía esa canción cuando limpiaba la casa. Me acuerdo del olor a pan, a mate cocido, murmuró. Ramón no respondió, solo subió un poco el volumen. Pasaron otras canciones, algunas conocidas, otras no, pero ya no importaba. Eran dos almas rotas, compartiendo ruta, pan, risas, y ahora recuerdos. Y aunque el destino seguía incierto, Ramón lo sentía. Esos kilómetros no eran de fuga, eran de regreso. No a un lugar, sino a una parte de sí mismo que creía muerta. Y Darío ya no era solo un pasajero, era, sin saberlo, la redención que Ramón no sabía que necesitaba. El camino los llevó a una comunidad diminuta, de esas que no aparecen en el GPS. Venían con la mula arrastrando una falla en la dirección, así que Ramón no tuvo más opción que desviarse. Encontraron un taller improvisado cerrado por descanso. Pero a un costado, sobre una loma, un pequeño puesto de salud tenía la luz encendida. Ahí tal vez consigamos algo para tu herida, dijo Ramón, señalando con el mentón. Darío asintió con la cara pálida y el costado otra vez inflamado. Tocaron la puerta. Unos segundos después, apareció una mujer de bata blanca, cabello recogido, ojeras que hablaban de muchas noches sin dormir. Los miró de arriba abajo sin miedo, pero con instinto. ¿Qué pasó? Mi sobrino se hizo una herida fea. Estamos de paso. ¿Cree que pueda ayudarlo? La mujer lo pensó solo un segundo. Pásenle. El interior del puesto olía a desinfectante y hierbas secas. Todo era limpio, simple. Paredes gastadas, camilla vieja, un ventilador que apenas giraba. La mujer se presentó sin rodeos. Me llamo Nora, soy enfermera, aquí atiendo lo que se pueda hasta que viene el médico del pueblo, una vez por semana. Mientras limpiaba la herida de Darío, lo observaba con atención. No solo el cuerpo, también los gestos. Ramón no dijo nada, pero estaba alerta. Esto no es una cortada común, dijo ella sin levantar la voz. ¿Te caíste o te caíste huyendo? Darío no contestó. Ramón tragó saliva. Es complicado, intervino Ramón. Nora asintió, como si no necesitara más. He visto muchos chicos como él, dijo mientras vendaba con precisión. Algunos huyen del hambre, otros de la violencia. Pocos, muy pocos, lo hacen para salvar a alguien más. ¿Cómo sabe que es eso? Porque no me ha soltado la mochila desde que entró. Y porque tiene esa mirada, la de quien no carga con culpa, sino con responsabilidad. Cuando terminó de curarlo, Nora los invitó a tomar té en una mesa al fondo del consultorio. Ramón, al principio, no quería hablar, pero algo en la forma en que Nora los miraba lo empujó. Contó la historia. No toda, pero sí lo suficiente. La hermana enferma, el robo de medicamentos, la fuga. Nora escuchó sin interrumpir ni juzgar. Cuando Ramón terminó, ella soltó el aire despacio. Lo que hicieron no fue correcto, dijo. Pero lo entiendo. A veces la vida no da opciones legales, solo te pone a prueba. Fue hasta una despensa, rebuscó un poco y regresó con una bolsa con suero, gasas, antibióticos, una crema cicatrizante. Llévenlo. No es mucho, pero puede hacer la diferencia si el viaje se complica. ¿Está segura?, preguntó Ramón. Estoy segura de que la salud no se niega. Y tampoco la compasión. Ya afuera, mientras cargaban lo poco que les dio Nora, Ramón se quedó unos segundos mirando el puesto, con las luces cálidas dentro y la figura de la mujer recogiendo sus cosas como si fuera lo más normal del mundo. ¿Siempre ha estado aquí?, preguntó. Desde hace 7 años, respondió ella desde la puerta. Este lugar es chico, pero mientras alguien se quede, no está solo. Ramón la miró un segundo más, luego asintió. Gracias, de verdad.
No me des las gracias a mí, dáselas al camino. Él sabe cuándo pone a la gente correcta. Y con eso se metió, dejando la puerta entreabierta. Ramón subió al camión. Darío lo esperaba ya sentado con la mirada encendida. ¿Sabes?, dijo Ramón mientras arrancaba. Pensé que el mundo estaba lleno de mierda. Pero hay gente que todavía salva pedacitos del alma de otros. Darío no contestó, solo bajó la ventana, dejó que el aire fresco le pegara en la cara, y por un momento los dos dejaron de huir, solo avanzaron, sin miedo, con algo parecido a esperanza. La mula venía quejándose desde hacía rato, un rechinido sordo, un jaloneo leve en las curvas. Ramón lo había sentido, pero eligió no detenerse, hasta que no hubo opción. En plena recta solitaria, el motor soltó un sonido seco y murió. «No me chingues», dijo Ramón, golpeando el volante. Se bajó con el ceño fruncido. Levantó el cofre y el vapor caliente le pegó en la cara. No necesitaba ser mecánico para saber que algo adentro se había rendido. «¿Y ahora?», preguntó Darío desde el interior. «Ahora a empujarla hasta donde podamos. Si tenemos suerte, hay un taller cerca». No hubo suerte, pero sí un rancho a medio kilómetro donde una señora les prestó su teléfono y les dio el dato de un taller rural a unos minutos más adelante. Remolcaron el camión con una camioneta vieja. Llegaron por fin a un taller oxidado pero vivo, atendido por un mecánico de mirada aguda y manos llenas de grasa. «Esto no lo saco en menos de un día», dijo el tipo apenas dándole un vistazo. «El cigüeñal está jodido». Ramón asintió sin quejarse, lo sabía. «¿Tienen dónde dormir?», preguntó el mecánico. «La cabina está bien», dijo Ramón. «Hemos dormido en peores lugares». La noche cayó sin mucho ruido, solo el canto de los grillos y el martilleo de recuerdos que no dejaban dormir. Ramón se sentó con la espalda contra la llanta del camión. Encendió un cigarro y miró hacia el cielo. «¿Alguna vez te imaginaste cómo sería ser papá?», preguntó de pronto. Darío, sentado a unos metros, levantó la mirada. «No, nunca me lo permití. Desde morro supe que tenía que cuidar, no formar una familia. Apenas si podía con nosotros dos». Ramón asintió. «Yo tampoco me lo imaginé. Y cuando me tocó, lo arruiné. Pensaba que ser padre era dar órdenes, poner reglas. Quería que mi hijo fuera fuerte, que no dependiera de nadie, pero olvidé enseñarle cómo confiar, cómo sentir, cómo quedarse cuando todo se pone culero». Darío lo observó en silencio. Las palabras le llegaban como piedras suaves, una tras otra. «¿Y crees que aún se puede arreglar? No sé, pero quiero intentarlo. Aunque no te quiera escuchar, aunque no me conteste. Porque uno no puede hablar de justicia si no empieza por la casa». El silencio regresó, pero fue Darío quien lo rompió esta vez. «Ramón, ¿y si no llegamos? ¿A dónde? A tiempo, a salvarla. ¿Y si todo esto no sirve? ¿Y si ya es tarde?». Ramón lo miró con una mezcla de compasión y verdad. «Entonces habrás hecho lo imposible por intentarlo, y eso ya es más de lo que muchos hacen». Darío bajó la cabeza. Tenía los ojos húmedos. «Me da miedo lo que viene después, porque si ella se va, ¿yo qué hago?». Ramón no supo qué responder de inmediato. Solo se acercó, se sentó junto a él. «Lo que venga después no se puede saber, pero ya no estás solo, ¿ok? ¿Y si mañana sí? Entonces mañana me vuelves a buscar. Y si no contesto, me vuelves a llamar. Pero hoy no estás solo». Darío lo miró. Y por primera vez, no como a un chofer, ni a un adulto, ni a un desconocido. Lo miró como a alguien que sí se iba a quedar. El motor seguía muerto, el viaje detenido, el futuro incierto. Pero esa noche, junto al camión varado, hubo algo que sí se encendió. La certeza de que a veces el camino se detiene para darte tiempo. No para rendirte, sino para pensar, para ver quién está contigo y por qué sigues adelante. Y Ramón, con un cigarro entre los labios y el corazón un poco menos apretado, entendió que su verdadero motor ya no era la mula.
Era esa promesa silenciosa que había hecho sin palabras a un morro que ya era mucho más que un pasajero. Era la redención. Y venía rodando, aunque el camión no lo hiciera. El cartel decía: «Bienvenidos a Mendoza», pero a Ramón le supo distinto. No era solo una ciudad nueva, era el cierre de algo que no sabía que llevaba tanto tiempo abierto. La mula volvió a rugir después del arreglo. Nada perfecta, pero firme. Ramón y Darío venían en silencio, viendo cómo las casas crecían, cómo los autos se multiplicaban y el paisaje se llenaba de gente con prisa. «¿Te acuerdas de la dirección?», preguntó Ramón. «Sí», respondió Darío sin titubear. «Calle Salguero, esquina con Paso de los Andes, Hospital del Sur». Ramón asintió. Manejó hasta allá sin decir nada más. Cuando llegaron, el hospital era más chico de lo que Darío imaginaba, pero ahí estaba, la cruz azul, las ventanas altas, la reja oxidada. Ramón estacionó frente a la entrada. «¿Vas a bajar?», preguntó Ramón. Darío tragó saliva. «¿Y si ya es tarde? Pues lo vas a saber igual, y si no es, no te perdonarías no haberlo intentado». El joven asintió. Tomó la mochila con fuerza. Iba a abrir la puerta cuando se detuvo. «¿Vas a esperarme?», Ramón no respondió enseguida. «Ve, yo aquí me quedo, no te preocupes». Darío bajó, cerrando la puerta con cuidado. Ramón lo vio alejarse, cruzar la calle, pasar por el guardia y entrar sin mirar atrás. Ramón se bajó del camión y se sentó en una banca de cemento bajo un árbol. El aire olía a hospital. Mezcla de desinfectante, pasto húmedo y angustia. Veía gente entrar y salir, madres, niños, enfermeros, todos en su mundo, todos cargando algo. Él no sabía qué pasaba adentro. No sabía si Darío iba a encontrar a su hermana viva, dormida, o peor. No sabía si lo dejarían entrar, si el doctor con el que había hablado existía o era un nombre perdido en internet. Pero en ese momento entendió algo. No importaba. Porque él ya había llegado, porque después de todo ese viaje, de las curvas, del miedo, de las dudas, de la bronca, había traído al chamaco hasta donde necesitaba estar. Y eso, para un hombre como él, era suficiente. 1 hora, luego 2. Ramón no se movió, ni para comer, ni para fumar. Solo veía la puerta, esperando que saliera. Y cuando por fin lo hizo, Darío no venía solo. Una mujer delgada, pálida, de cabello recogido, lo acompañaba. Tenía los ojos hundidos pero vivos. Se reía, apenas, pero se reía. Ramón se puso de pie sin darse cuenta. Darío cruzó la calle casi corriendo. Llevaba una expresión distinta, como si algo se hubiera liberado adentro de él. «Está viva, Ramón. La vi. Está débil, pero está ahí. El doctor dijo que llegamos justo a tiempo». Ramón lo abrazó sin decir una sola palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ese abrazo era la única respuesta que hacía falta. El día siguiente amaneció más claro de lo que Ramón esperaba. El sol caía directo sobre la capota de la mula estacionada frente al hospital, como si el mundo, por un segundo, quisiera fingir que todo estaba en paz. Pero Darío no podía fingir más. «Voy a entregarme», dijo sin rodeos. Ramón, que cebaba un mate junto a la cabina, lo miró fijo. «¿Estás seguro?» «Sí, no puedo seguir huyendo, ya no tengo miedo por mí. Pero si algún día quiero ver a mi hermana de nuevo con la frente en alto, tengo que hacerlo bien». Ramón asintió despacio. No lo dijo, pero en el fondo sintió una mezcla rara de orgullo y angustia. Había visto hombres grandes quebrarse por mucho menos. Ese morro, con todo lo que cargaba, estaba dando la cara. «Vamos juntos. No tienes por qué». «Claro que sí. No te voy a soltar justo ahora». La comisaría estaba a pocas cuadras del hospital. Un edificio viejo, con rejas torcidas y un escritorio de recepción donde el ventilador no funcionaba desde hacía años. Ramón y Darío cruzaron la puerta como si pisaran otro mundo. El aire olía a café viejo, papeles húmedos y nervios. Un oficial de guardia los recibió con desconfianza. «¿Qué se les ofrece?» «Vengo a entregarme», dijo Darío sin titubear.
El policía lo miró de arriba a abajo, luego a Ramón. ¿Por qué? Porque robé medicamentos, pero no lo hice por dinero. Lo hice para salvar a mi hermana. El oficial frunció el ceño. Espérame aquí. Desapareció por una puerta interna. Minutos después, volvió con un oficial de mayor rango. Era un tipo robusto, de mirada seria, pero no dura. ¿Es cierto lo que dijo el muchacho? Sí, intervino Ramón. Yo lo recogí en la ruta, pude haberlo bajado, pude haberme hecho a un lado, pero escuché su historia y estoy dispuesto a testificar. El oficial los hizo pasar a una pequeña oficina. Tomó nota, hizo preguntas, muchas. Darío no esquivó ninguna. Habló del padrastro, del miedo, del golpe, del escape, de los medicamentos, del hospital. No se defendió, solo explicó. Al final del relato, el oficial dejó el bolígrafo sobre la mesa. Se frotó la barba en silencio. No es la primera vez que me llega un caso así, dijo. Pero sí es la primera vez que alguien viene por su propia cuenta. Ramón se mantuvo callado. Vamos a hacer el procedimiento, pero lo que contaste cambia muchas cosas. El fiscal decidirá, pero con tu declaración y la del señor, puede haber margen. Darío respiró aliviado, pero no del todo. Todavía quedaba un camino largo. Lo llevaron a una sala aparte para tomarle datos. Ramón se quedó esperando, los brazos cruzados, viendo pasar a los oficiales como sombras. En su mente, la pregunta era clara. ¿Qué pasará ahora? Cuando Darío volvió, traía una hoja firmada. El oficial le explicó que quedaría en custodia preventiva, pero que la investigación no apuntaba a un crimen grave. Tienen que revisar los antecedentes del caso. Vamos a contactar al hospital y a la clínica. Si todo cuadra como dijiste, puede resolverse con una medida alternativa. ¿Y mientras? Preguntó Darío. Vas a quedar en observación unas horas, nada más, por protocolo. Ramón se acercó, le puso una mano en el hombro. Yo voy a estar aquí afuera, y cuando salgas, te llevo con ella. Darío asintió. No lloró, pero sus ojos lo decían todo. Mientras se lo llevaban, Ramón sintió algo que no esperaba. Paz. No porque todo estuviera resuelto, no porque ya no hubiera peligro, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentía que lo correcto y lo difícil iban por el mismo camino. Y él estaba ahí, caminándolo, sin miedo. El cuarto donde retuvieron a Darío era chico, blanco, con una cama dura y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. No estaba esposado ni vigilado, pero no podía salir sin permiso. Le llamaban retención temporal, pero para él era otra celda más. Mientras tanto, Ramón dormía dentro del camión, estacionado a 2 cuadras de la comisaría. No pensaba moverse, ya no por compromiso, sino por decisión. Ese viaje ya no era solo de Darío, también era suyo. Cada mañana pasaba por el hospital a ver cómo seguía Luciana, aún débil, pero con los ojos abiertos y un hilo de voz que ya pedía agua y preguntaba por su hermano. ¿Va a venir hoy?, le dijo una vez con una sonrisita leve. Pronto, chaparrita, ya merito. Ramón le llevaba libros, gelatina y le contaba historias inventadas de la ruta, cambiando nombres, exagerando curvas, haciendo que riera bajito. Y sin saber cómo, se convirtió en parte de esa pequeña familia rota que el destino le puso enfrente. 2 días después, la comisaría llamó. El oficial que había tomado la denuncia lo recibió con un gesto neutral. El fiscal revisó los antecedentes, dijo. Hay constancia médica de lo que Darío contó, testimonios de vecinos, lo del padrastro se está investigando. ¿Y él? Queda en libertad bajo supervisión. No puede salir de la ciudad por ahora, pero no va a prisión. Al menos no por lo que hizo. El juicio definirá medidas, pero por lo pronto puede caminar tranquilo. Ramón asintió. Quiso sentir alegría, pero lo que sintió fue otra cosa. Alivio. Un respiro hondo, como si el cuerpo le dijera, esto sí valió la pena. Cuando Darío salió, traía la mochila vieja colgada del hombro. No la abrazaba esta vez. Caminaba más derecho,
pero con los ojos bajos. ¿Listo?, le preguntó Ramón. Darío levantó la mirada, asintió. ¿Vamos con ella? ¡Claro! El hospital estaba más tranquilo esa tarde. Luciana tenía mejor color. Cuando vio entrar a Darío, abrió los brazos sin decir palabra. Él corrió hasta ella y se abrazaron largo, largo de verdad, como si no se vieran en años. Ramón se quedó afuera del cuarto. No quería interrumpir, pero escuchaba las risas suaves, un par de lágrimas, y esa frase que lo desarmó. Te lo prometí, Luli, te dije que iba a volver. En ese momento, Ramón se sentó en una de las sillas del pasillo, cerró los ojos, y por dentro algo también empezó a sanar. Pasaron 3 días más. Ramón ayudó a gestionar papeles, habló con el doctor, buscó una farmacia que donara medicamentos. No por caridad, por necesidad. El hospital aceptó a Luciana como paciente prioritaria bajo tratamiento extendido. No era perfecto, no era garantizado, pero era una oportunidad. Y en medio de esa espera, Ramón volvió a mirar su celular. El contacto seguía ahí. Mateo. Se quedó viendo el nombre varios minutos. No lo llamó, todavía no, pero esta vez escribió un mensaje. Corto. Hijo, estoy en Mendoza. Conocí a alguien que me hizo pensar mucho. Si quieres hablar, yo quiero escucharte. Lo mandó sin pensarlo más. Guardó el teléfono. Se limpió las manos con un trapo viejo. Subió a la cabina de la mula. Miró por el retrovisor. La ciudad empezaba a oscurecer. Pero por primera vez en mucho tiempo, no le tenía miedo a lo que venía. La mula avanzaba por la ruta 7 como si también sintiera el peso de todo lo vivido. Ramón llevaba la mirada fija en el horizonte, con los brazos relajados sobre el volante, pero la mente ida, revuelta, pesada. Había dejado a Darío en una pensión cerca del hospital, a Luciana en una sala donde por fin recibía atención digna. El viaje había cumplido su propósito, sí, pero ahora venía la parte más difícil, volver a la rutina con el alma cambiada. El asiento del copiloto se sentía más vacío que nunca, no por la falta de alguien, sino por todo lo que ahí había pasado. Silencios, confesiones, miedo, risas y al final, cariño, sin decirlo, sin nombrarlo, pero real. Encendió la radio, un tango viejo, bajó el volumen. El ruido le molestaba. «Hoy no, Mercedes», murmuró con una sonrisa triste. En una parada solitaria se bajó a estirar las piernas. El viento soplaba fuerte entre los arbustos secos. Se sentó en el escalón del camión y abrió la guantera buscando un encendedor. Pero lo que encontró fue otra cosa, un sobre amarillo, doblado, polvoso. Lo abrió despacio. Adentro, una foto vieja. Mateo, a los 12 años, con una remera del Boca Juniors y los brazos llenos de tierra. Sonreía con descaro, con esa expresión que Ramón siempre había querido entender. «Chingao, ¿cómo creciste sin que yo lo viera?», susurró. Miró la imagen largo rato. Luego la volvió a guardar, pero esta vez no la escondió. La dejó a la vista, sobre el tablero, como si necesitara verla de vez en cuando para recordar lo que realmente importa. El motor volvió a rugir. Ramón siguió su camino. Y mientras los postes pasaban uno a uno, la misma pregunta se repetía en su mente. ¿Qué hice todo este tiempo? Había cargado toneladas de mercancía, cruzado países, dormido en 100 camiones. Y aún así, lo más pesado que había llevado era el silencio con su hijo. No era solo el orgullo, era el miedo de enfrentar lo que había roto. Pero ahora, después de ver a Darío pelear por Luciana sin tener nada, sin saber si ganaría, entendía que no hay peor distancia que la que uno mismo construye. Faltando unos kilómetros para llegar a su casa, el celular vibró en el tablero. Ramón lo tomó con cuidado. Era un mensaje de Mateo. Solo 3 palabras. ¿Estás bien, papá? Ramón no respondió enseguida. Se quedó viendo la pantalla con los ojos húmedos. Luego sonrió. Chiquito, apretado, pero sincero. Sí, hijo, ahora sí. Apagó el motor al llegar a su calle. Se quedó ahí un rato,
con el ruido del mundo apagado, pensando. Sabía que faltaba mucho, sabía que ni Darío, ni Luciana, ni él, ni Mateo tenían la vida resuelta, pero había algo plantado, algo nuevo, algo chido, aún sin nombre. Tal vez esperanza, tal vez familia, tal vez, solo tal vez, redención. La mañana era clara, una de esas que huelen a tierra húmeda y pan tostado, como si todo lo malo se hubiera lavado durante la noche. Ramón ya tenía las manos sobre el volante de la mula. El sol apenas empezaba a pintar la cabina con su luz tibia. Revisó la caja. Todo en orden. Nueva ruta, nuevo encargo. Pero no era lo que lo tenía inquieto. Esa vez, el cargamento más pesado no estaba en el tráiler. Estaba en el teléfono. Sacó el celular del bolsillo. Lo desbloqueó. Fue directo al contacto. Mateo. La pantalla brillaba como si dudara también. Ramón tragó saliva, se recargó en el asiento y apretó el botón verde. 1, 2, 3 tonos. Bueno, la voz. Más grave que la que recordaba. Más seca. Pero era su voz. Ramón cerró los ojos un segundo. Soy yo, papá. Silencio. Un silencio tan largo que lo pudo haber destruido, pero no colgó. No esta vez. Quería solo saber si estás bien, continuó, y decirte que yo no lo estuve. No supe cómo ser padre, Mateo. Solo sé que me gustaría volver a intentarlo, aunque sea tarde. La línea seguía abierta. No tenés que decir nada ahorita. Solo quería que supieras que estoy aquí. Y entonces algo cambió. No en la voz del otro lado, en el rostro de Ramón. No sabemos qué le dijo Mateo, pero lo que sí vimos fue cómo los ojos del viejo camionero se humedecieron, cómo su mano, la misma que tantas veces empuñó el volante como si fuera lo único que lo mantenía vivo, ahora temblaba, y cómo, por fin, sonrió. Ramón apagó la pantalla y la dejó sobre el tablero. No dijo más, no necesitaba. Encendió el motor. El rugido de la mula le sonó distinto esta vez, como si fuera un animal viejo, sí, pero que aún tenía camino por recorrer. Pisó el acelerador con calma, giró el volante y se incorporó de nuevo a la ruta. No era el mismo hombre que salió días atrás. Tampoco era otro. Era un hombre con menos miedo. Las líneas blancas pasaban una tras otra bajo el camión. Ramón abrió la ventanilla. El viento entró limpio, directo al pecho. La radio, encendida al azar, soltó una canción de las de antes, una samba suave, casi susurro. Ramón no la bajó, tampoco la subió, solo la dejó estar. Pensó en Darío, en Luciana, en Mateo, en todos los silencios que por fin se estaban llenando, aunque fuera con susurros, con gestos, con miradas, y pensó en algo que no había pensado en años, que tal vez aún quedaba vida para vivir, que la ruta no siempre es para escapar. A veces solo te lleva de regreso a ti mismo. A veces no es el camino lo que cambia al hombre, sino lo que se atreve a cargar en él. Ramón no salvó al mundo, no resolvió todos sus errores, pero se detuvo, escuchó y eligió hacer lo correcto cuando era más fácil seguir de largo. Y en esa decisión, pequeña pero valiente, se reconcilió con una parte de sí mismo que llevaba años perdida, porque todos, en algún punto, somos Darío huyendo, o Ramón buscando redención. Tal vez tú también cargas una mochila pesada. Tal vez conoces a alguien que necesita que no lo sueltes en plena ruta. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué parte te llegó más profundo. Dale like si alguna vez te has sentido como alguno de estos personajes. Comparte este video con esa persona que siempre ha estado contigo, aún en las peores curvas del camino. Y si quieres seguir recorriendo historias como esta, llenas de alma, verdad y segundas oportunidades, suscríbete al canal, porque aquí, en cada kilómetro narrado, te vas a encontrar un pedazo de ti. Y créenos, la siguiente historia también puede cambiar tu rumbo.